Práctico 8. Práctico 8 está larguito, son 3 hojas, pero tenemos 2 semanas, o sea, 4 clases. Son un poquito, o sea, tenemos un poquito más de tiempo de una clase por hoja. O sea que dentro de todo, aunque es largo, como tenemos 2 semanas, está bastante bien. Entonces, les consulto. ¿Recuerdan cómo es la definición de que una superficie sea regular en un punto? Estoy pensando en el ejercicio 1. Algo de la derivada, ¿no? Sí, tenía que ver con las derivadas. Tenemos una parametrización v igual x de v y de v z de v. Entonces, decimos, bueno, una parametrización así es regular en, hay que decir el punto, en p igual u0, v0, si el diferencial de esta función, o sea, la parametrización es una función, entonces el diferencial de esta función en el punto P, que es una transformación lineal que va de R2 en R3, es inyectivo. Entonces esa es la definición de que sea regular. Lo que sucede es que de cursos de álgebra lineal se ve que una transformación lineal sea inyectiva es equivalente a otras cosas, que es más fácil de chequear. Entonces, observación son equivalentes. El diferencial de x en p es inyectiva. En Jacobiano, en el punto P, tiene rango 2. Recuerden que la matriz jacobiana es la matriz asociada a esta transformación en la base canónica. Cuando nosotros decimos que el diferencial es igual a la matriz esa, en realidad, formalmente, no, el diferencial es transformación lineal. Y el jacobiano es la matriz asociada a esa transformación lineal en la base canónica, que es, de recuerdo de paso si quieren, cómo era. Esto es una matriz, en este caso va a ser, tiene 2 columnas y 3 filas. Entonces la derivada de x respecto a u, la derivada de x respecto a b, la derivada de y respecto a u, la derivada de y respecto a b, me falta una, derivada de z respecto a u, derivada de z respecto a b. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Dudas hasta acá? Todo bien, todo bien. Bien. Entonces, hay otras cosas más. Si esta matriz tiene rango 2, o sea, esto de que tenga rango 2 tiene que ver con, si se acuerdan de álgebra lineal, tenemos las dimensiones. Como esto va de R2 en R3, si el rango máximo que puede tener estos dos, y si tiene rango 2, quiere decir que el kernel tiene dimensión 0 y por lo tanto es inyectivo. O sea, esa es la demostración, si quiere. Es álgebra lineal. Que tenga rango 2 es equivalente a pedir que estas columnas sean NI también. Entonces, vamos a poner nombres a esas columnas.
esto de acá, le vamos a llamar. Entonces esperen, capaz que lo defino abajo antes. Este de acá le vamos a llamar la derivada de la parametrización respecto a u. También a veces se pone como x sub u chiquita acá. Pero se fijan que son x y z siempre respecto a u. Entonces esto es la derivada de x respecto a u, la derivada de y respecto a u, la derivada de z respecto a u. Entonces, de manera análoga tenemos este otro, que sería la derivada de la parametrización respecto a v, que también se pone x sub v. Entonces, con esa notación también es equivalente que el conjunto de estos vectores es LI. Y acá de vuelta, si es LI, entonces el jacobiano tiene rango 2. De hecho, eso sí solo sí. Y por último, si son LI, otra manera para chequearlo es que x sub producto vectorial con x sub v es distinto de 0. Es equivalente que sea LI. ¿Se acuerdan que el producto, acá aparecía un seno, un ángulo? ¿No? Si desarrollaban. Entonces el seno del ángulo era 0 si eran colineales. Pero si son LI no son colineales, entonces es distinto de 0. Entonces, bueno, tenemos estas cuatro equivalencias para ver si una parametrización es regular. Digamos, la definición es esta nada más, que sea inyectiva, la diferencial. Pero bueno, para probar que una parametrización es regular, podemos usar cualquiera de estas cuatro en rojo, porque son equivalentes. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Dudas de esto? Bien. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 1. Práctico 8, ejercicio 1. Nos dice, determinar en qué puntos son regulares las siguientes superficies paramétricas. Entonces, el A, por ejemplo, tendríamos x de v igual, el x vale 2u, que sea u, 2u, el v es u cuadrado más, claro, el i es u cuadrado más v, u cuadrado más v, y el z es v cuadrado. Entonces, ¿cómo procedemos para ver si es regular? ¿Qué podemos hacer? Ahí va. Tenemos que chequear alguna de estas cosas, o sea, alguna de estas cuatro en rojo. Pero sí o sí hay que derivar, porque todo involucra las derivadas. O sea, vamos a calcular estos vectores y después vemos cuál usamos. Cuál de las cuatro equivalencias usamos. Entonces, xu es derivar cada coordenada respecto a u. Entonces, eso me da 2u, 0. Y xu v es derivar cada coordenada respecto a v. Eso me da 0, 1, 2v. Entonces, la pregunta es, ¿cuál nos conviene usar de estas cuatro? ¿Qué les parece? El más fácil de usar es el que sea en LI. Porque esta tercera coordenada tiene un 0 y este tiene 2b. No, más fácil todavía si quieren. Esta en la primera coordenada tiene un 2 constante y este tiene un 0 constante. Entonces nunca vamos a poder lograr que las primeras coordenadas coincidan, porque son constantes y distintas. O sea, no importa cuánto vale u y b, siempre van a ser LI. Entonces el conjunto este, x sub u, x sub v,
es LI para todo U y V. Para todo U, V. Entonces es regular para todo U y V. O sea, la parametrización, entonces la parametrización X es regular para todo U y V. ¿Se entendió? ¿Dudas sobre esto? Si quieren acá, pueden explicar un poquito más por qué se leí. O sea, XU más XV, si quieren, sí, es igual a 2 algo, algo, para todo UV. O sea, no importa quién es U, no importa quién es V, esto siempre vale 2 al cual. Bueno, acá si quieren, o sea, podemos, tienen que multiplicar por ciertos escalares, pero aún así siempre va a ser así. 2 alfa 1 si quieren, pero los escalares no pueden ser 0, así que de todos modos el argumento es el mismo. O sea, cualquier combinación lineal que ustedes agarren, siempre la primera columna va a ser 2 por alfa 1. Y alfa 1 no puede ser 0, porque para ver que algo es LI, los coeficientes tienen que ser distintos de 0. Así que bueno, el vector ese es LI. El vector para esos dos vectores son LI. Bien. ¿Alguna duda sobre esto? Y vamos a hacer el B ya que estamos. El B es... Bueno, pueden hacer esto ustedes también, así practicar un poco. Pero era mi idea. Tienen la parametrización, entonces tienen que hallar las derivadas y después ver cuál de las 4 equivalencias es más cómodo usar. Lo que puede pasar es que no en todo U y V sea regular. Puede haber puntos en que sea regular y puntos en que no. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, justo en el caso A pasó que para todo U y V, no importaba cuál, era regular. Ahora, en el caso B, puede ser que sea así o puede ser que no. Puede ser que sea ley, por ejemplo, para algunos soy V y para otros no. Entonces, bueno, hay que pensar ahí, verlo y cualquier cosa pregunte. No sé si hablaron de la representación, o sea, qué significa geométricamente que sea regular en la superficie. ¿Eso lo vieron? ¿Entiende la pregunta? Sí. Si en teórico vieron lo que representa geométricamente que una parametrización sea regular. O sea, ¿qué significa geométricamente que sea regular? Bien, bueno, entonces les cuento rapidito. Está bueno tener en mente estas cosas. O sea, va muy de la mano con lo que era, ¿se acuerdan que para curvas también teníamos una definición de regular?
Solo que era un poco más fácil porque era de dimensión 1, pero es la misma idea. Entonces recordar que si alfa le he incluido en R3 es una curva, decimos que es regular si alfa prima, o sea, regular en un punto, ¿no? En x0 o en t0, si alfa prima de t0 es distinto de 0. Tiene equivalente a pi que sea inyectiva, la función. ¿Y qué significa geométricamente? Bueno, ustedes diseñan una curva y que sea regular es que no haya piquitos. Si hay un pico, en ese punto ahí no es regular. Bien. No es regular y ni siquiera existe esto, digo, pero es un problema que pase eso, que haya picos. Porque es un problema porque no nos permite definir la recta tangente. Que bueno, en el caso de curvas, definir la recta tangente es interesante, pero no tanto. En el caso de superficies, definir el plano tangente es muy importante. Me sirve para hacer muchas cuentas. Entonces, en superficies, la idea es la misma. Una parametrización. Una parametrización. Esto es un abierto de R2 en R3. Es regular. Sí, el diferencial, o sea, otra vez regular en x0. Si diferencial en x0, o sea, x0 ahora tiene dos coordenadas, ¿no? Es u0, v0. Si diferencial en x0 es inyectivo. Y si se fijan, es la misma definición que para curva. Solo que en vez de diferencial, en curva usábamos alfa primo. Porque hay una sola cosa para derivar. Pero acá como tenemos o sea, dos valores de entrada, esto va de R2, esto va de R, entonces hay que trabajar con el diferencial. Y geométricamente lo mismo. Si ustedes tienen una superficie, me sale el dibujo, y la gracia es que no pueden tener picos. O sea, piensen esto que está en tres dimensiones. Entonces acá hay problemas. ¿Y cuál es el problema? Bueno, en un punto que no es regular, ustedes tienen dos direcciones bien definidas, por lo tanto tiene plano tangente. Acá no tienen dos direcciones bien definidas. Entonces acá no hay plano tangente que les sirva en esta curva. Si quieren, no es único. Hay infinitos planos que podrían llegar a ser tangentes, pero no tenemos su unicidad. Y eso es un problema. Ahora, cuando empecemos a hacer práctico y a hacer un poco de teórico, van a ver que es muy importante el plano tangente. O sea, se usa para muchas cosas. Entonces, no poder definir plano tangente en algunos puntos es un problema. Entonces, de ahí la importancia de ver en qué puntos es regular la superficie. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver ahora, que esto lo tuvieron que haber visto en teórico porque está en las notas de Marco, perdón. Cómo definir el plano tangente de una superficie regular. Entonces, sea X, U incluido R2 en R3. Es que poner así, quiere decir parametrización, ya muy largo. Regular.
Bueno, para que me cuenten regular me está faltando siempre. En todos los casos me está faltando pedir que sea seguro, ¿no? Si no, las derivadas, sí, es C1 y pasa eso otro. Lo mismo que pasaba con curvas. Había que pedir que sea seguro. Si pasa esto y es seguro. Si no, nadie nos asegura que las derivadas existan. Bien. Entonces, tenemos una parametrización regular y P igual al campo o a la parametrización en un puntito. Entonces, definimos el plano tangente como se pone el símbolo T por tangente, P porque es el punto donde estoy calculando, y S que viene de superficie, igual el siguiente. Voy a hacer un dibujo primero para ver más o menos porque es así, y después le pongo la formulita. Ahí se entiende un poco el dibujo. La idea es que esto de abajo está en R2, debería ser el... Bueno, en realidad está mal dibujado, así, ¿no? No lo voy a dibujar así. Acá viviría el U y el B, o sea, el dominio, y acá vive un punto de la forma, o sea, ese puntito de ahí de la forma X y V. Entonces acá abajo tengo el dominio, acá arriba tengo la superficie, pero lo voy a separar porque no es que conviven en el mismo lugar. O sea, el dominio está en un R2, la superficie está en un R3 por ahí. O sea, así, ahora sí. Este vive en R2, este vive en R3. Ah, entonces, la idea es la siguiente, si ustedes empiezan a mover en una recta, por ejemplo en la recta X, me faltó poner el puntito acá, perdón. Esa es la imagen de ese punto. Empiezan a mover y esto acá le va dando una curvita. ¿Bien? Este es X, este sí, este es X, este sí, este es X. Y luego, si ustedes se van moviendo en la otra dirección, la dirección de Y, esto le da otra curvita acá. Quedaría algo así. Pero lo importante es que tienen dos direcciones bien definidas. Y si recuerdan de cálculo 2, estas direcciones son justamente las derivadas parciales. O sea, si la superficie fuese una curva de nivel, estas serían las derivadas parciales, porque nos dicen cómo varía en esa dirección. Entonces podemos pensar que el verde, vamos a decirle que es así acá, tenemos un vector así, que nos está diciendo hacia dónde varía. Ese verde voy a sacar esa flecha, la parametrización, o sea, el vector este que definimos, derivado respecto a U. Entonces acá tiene que ir X y Y, perdón. Acá es U y V. Y después tenemos un vector violeta, que va en la otra dirección, que es el X sub V. Y en particular lo que es importante es que los dos son tangentes a la superficie de ese punto. Y es un tema de que son derivadas de la parametrización. Y como queremos un plano tangente y tenemos dos vectores que son tangentes, ya está. O sea, vimos en lineal 1 ven varias maneras de cómo definir un plano a partir de los vectores y vectores. Eso es.
un parámetro t por x sub v en el punto P, no, en el punto x0. O sea, parámetro por primer vector más parámetro por segundo vector. Bueno, lo puse al revés. Es lo mismo, ¿no? Pero saldría el u más h por x sub v de x. Entonces, eso es el plano tangente. El problema, que es un plano en estilo álgebra lineal. No sé si recuerdan que todos los planos en álgebra lineal pasan por el origen. Así lo definimos así. Porque los vectores están en el origen. Entonces lo que hay que hacer es trasladarlo. ¿Trasladarlo a dónde? Bueno, a que pase por x0. O sea, acá cuando t y h valen 0, estoy justo en x0, que es el punto en cuestión. Perdón, más p, más la parametrización en x0. Entonces acá tenemos que t y h están en r. ¿Se acuerdan de definir el plano? ¿Sí? O sea, los planos en vectorial lo definimos así, esta parte nomás. En vectorial no, perdón, en lineal. ¿Recuerdan eso? Estos serían los vectores y directores. Tenemos dos vectores y directores. Combinación lineal nos da el plano. Ahí va, bien. Y esto simplemente lo que lo hace es trasladarlo para que esté ahí. Porque si no, el plano que definimos en realidad está acá abajo, está en el origen. Es el mismo plano, pero corrido. Como queríamos que sea tangente a la superficie, bueno, lo trasladamos. Y eso es sumarle el punto donde estamos trabajando. Estamos trabajando en el punto P. Este es el punto P. Ahora arriba. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Profe, ¿te animás a bajar un poquito? Sí, bajar, bajo. Ahí. Entonces, bueno, la gracia es esa. Si tenemos una parametrización que es regular, bueno, en donde sea regular, o sea, capaz no es regular en todos los puntos, pero donde sea regular, podemos hallar la tangente de esta forma. Entonces, vengamos al ejercicio 2. Dice, dada una esfera de radio 2 central de origen, hallar la ecuación del plano tangente en el punto 1, 1, radio 2, este sería el punto P, considerando la esfera como, y nos da tres maneras de considerar la esfera, A, B y C. Entonces, la manera A es una superficie parametrizada por esta parametrización, la parte B es un conjunto de nivel de esta función, y la parte C es la gráfica de esta función. Las tres me representan la esfera central de origen de radio 2, y en los tres casos nos pide hallar el plano tangente. Este ya vimos de alguna manera, en algún práctico parecía, de cómo hallar plano tangente a curvas de nivel. Me pareció, creo que los multiplicadores de Lagrange, por ahí, igual lo podemos repasar. Este lo vamos a ver, esa sale con lo que acabamos de ver, y este es similar. Así que vamos a hacer eso. Empezamos con el A. Ejercicio 8.2. No, dos. Le voy a llamar distinto al campo, porque tenemos phi acá y también tengo phi acá. Entonces, le voy a llamar x, o chi, de hecho, de tita phi es 2 coseno de tita, seno de phi, 2 seno de tita, seno de phi, 2 coseno de phi. Esa es mi parametrización.
Entonces, para poder usar esto, habría que ver que sea regular. A priori habría que ver que sea regular. Entonces le pregunto a ustedes, ¿habría que chequear eso? ¿O ya con un argumento ya tenemos que regular? Piensen qué representa esta parametrización. Pongo la letra con las dos. ¿Qué representa la parametrización esa? A una esfera de radio 2. Entonces, eh, pensando un poco en la interpretación geométrica que sea regular, ¿la esfera es regular o no es regular? Y sí, no, la esfera es regular, es lo más regular que puede ser, que hay. O sea, no tiene ni un piquito, no tiene nada, es súper lisita. Entonces, si quieren, pueden hacer la cuenta y ver qué es, la LI o qué producto vectorial de otra cosa. O sea, que es distinto de cero. Pero ya con el argumento de que eso me parametriza una esfera, la esfera no es regular, perdón, la esfera es regular, que no tiene picos ni nada. Entonces, esa parametrización es regular. Entonces, ese es el argumento rápido, sí, ya. Cómo esto parametriza una esfera, entonces es regular. Bien. Tenemos que hallar los vectores derivados de estos. X sub tita va a ser menos 2 seno de tita, seno de phi, 2 coseno de tita, seno de phi, 0. Y x sub phi va a ser 2 coseno de tita, coseno de phi, 2 seno de tita, coseno de phi, menos 2 seno de phi. Bien. Vamos otra vez la fórmula claro tangente para ver cómo era. Lo que nos falta hacer ahora es evaluar en el punto de cuestión. Nosotros lo que conocemos es P. Queremos hallar X0. O sea, conocemos P y cómo es la parametrización. Sabemos que tiene que ser el punto 1, 1, raíz 2. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que valer tita y qué tiene que valer phi? El punto X0 es esta parte. X0 es tita sub 0, phi sub 0. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuánto vale tita sub 0 y phi sub 0 para que al evaluarlo ahí obtenemos el punto P? Voy a escribir eso para hallar tita sub 0 igual a phi sub 0. Pensamos cuánto debe valer para que la parametrización en ese punto sea 1, 1, P 2, que es el punto P, que nos dio la letra. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Dudas hasta acá? Bien. Bueno, empecemos por el más fácil, que en este caso es la tercera coordenada, porque solo involucra phi. Todas las otras involucran tita y phi. Entonces, la tercera solo involucra phi. Entonces, tenemos que 2 coseno de phi tiene que ser raíz de 2. Coseno de phi tiene que ser raíz 2 sobre 2.
Entonces, ¿cuánto vale phi? Así que le pongo phi 0. Pi sobre 4. El coseno de pi sobre 4 es raíz 2 sobre 2. Entonces, eso fue teniendo en cuenta la tercera coordenada. De vuelta, usé la tercera porque es la que tenía phi solo y no tenía tita. Entonces era fácil de despejar. Y ahora que tengo phi sub 0, puedo ponerlo en cualquiera de las otras dos y me queda una ecuación que solo involucra tita. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos que 2 coseno de tita, 0, por seno de phi sub 0 es igual a 1. Ahora, ya vimos que esto es pi sobre 4. Entonces, esto es raíz de 2 sobre 2. Entonces, esto es equivalente a que saco este 2 por este 2, que coseno de tita 0 se igual a raíz de 2. Perdón, 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Si no la cuento, quieren que la haga un poquito más despacio. ¿Sí entienden? Bien. ¿Y entonces cuánto vale tita 0? ¿Cuánto tiene que haber tita 0 para que el coseno me dé 1 sobre raíz de 2? Ahora lo mismo. Acá hay que ser un poco astuto si quieren y darse cuenta que 1 sobre raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Piénsenlo como exponentes. La raíz era 1/2, entonces esto de acá es 2 a la 1/2 sobre 2 a la 1. Esto es 2 a la 1/2 menos 1. O sea, como estaba dividiendo, restamos el exponente. Y esto es 2 a la menos 1/2. Y eso es 1 sobre raíz de 2. Estos dos números son los mismos números, en realidad. Entonces, como son el mismo número, el ángulo tiene que ser el mismo. Entonces, esto de acá me dice que tita 0 también vale pi sobre 4. Bien, ya tenemos el x0 que llamamos antes. El tita 0 pi 0. Entonces, ahora tenemos que evaluar estos vectores derivados en esos puntos. Entonces, por ejemplo, voy a traer los vectores, que no me lo voy a acordar. Bien. X sub tita evaluado en pi sobre 4, pi sobre 4. Esto me da menos 2 por... Y el seno de pi sobre 4 es seno de pi sobre 4. O sea que me queda 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Al cuadrado porque tengo dos veces. Y t y pi son iguales, entonces esto en realidad es seno al cuadrado. Después me queda 2 y coseno y seno en pi sobre 4 valen lo mismo. O sea que otra vez me queda 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Y luego 0. La tercera coordenada 0. Ahora 1 sobre raíz de 2 al cuadrado es 1/2. Con este 2 me queda menos 1. 1 sobre raíz de 2 al cuadrado es 1/2. Con este 2 me queda en 1. Y por último, de ir un poquito, no sé si rápido, pero haciendo las cuentas en esta parte. Si no entienden algo, me frenan y me preguntan, ¿bien? Tengo el chat abierto, así que si no trancan en algo o no ven por qué está eso, me preguntan y lo vemos. Ahora, tengo que hacer lo mismo para la otra. X sub phi evaluado en pi sobre 4, pi sobre 4.
me queda 2, y phi y tita son iguales. Entonces, me queda 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. 2, igual que el mismo argumento. El seno de tita y el coseno de phi, cuando estamos en piso de 4, el seno y el coseno van a lo mismo. Entonces, 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, menos 2 veces el seno de phi. Pero el seno de phi es 1 sobre raíz de 2. Ahí va. Bueno, 1 sobre raíz de 2, o si quieren, raíz de 2 sobre 2. Va a quedar más lindo. Raíz de 2 sobre 2. Entonces esto es 1, 1, menos raíz de 2. Bien. ¿Todo bien hasta ahora? Bien. Entonces ya casi estamos. Tenemos los vectores y directores evaluados en los puntos en cuestión. Tenemos esto, y tenemos el P, que después nos dio la letra. Era 1, 1, raíz 2, el P. Simplemente armamos esta expresión. Entonces, el P era 1, 1, raíz 2. Entonces, el tangente en P, la superficie, va a estar dado por T, por cualquiera de estos dos, por lo general usamos el primero, entonces T por menos 1, 1, 0, más H por el segundo, 1, 1, menos raíz de 2, más P, más 1, 1, raíz de 2, y acá está el que T y H están en R. Entonces, lo podemos dejar así, o si quieren lo podemos pasar a suma. Nos queda H menos T más 1, H más T más 1, y raíz de 2 de 1 menos H. Está que T y H están en R. Y lo que hicimos fue parametrizar el plano tangente. Si empiezan a T y H, lo piensan como el U y el V, estamos parametrizando el plano tangente. Con T te referís al tangente. Ah, por lo general sí, porque es un plano, tiene dimensión 2. Entonces, si tiene dimensión 2, tiene 2 grados de libertad, tendría que haber los parámetros. Así como la recta tangente tiene uno solo, porque la recta tiene dimensión 1, entonces había un parámetro. Como es un plano, necesitas dos parámetros. Entonces, pensalo que si es un plano necesitas direcciones. Adelante, atrás, derecha, izquierda. Si un parámetro te dice adelante, atrás, el otro te dice derecha, izquierda. Si tuvieras un parámetro solo, te faltaría como una dirección ahí. Hago el dibujito. Acá sería, por ejemplo, T, y acá sería H. Es un esquema, ¿no? No quiere decir que sea así en este caso, simplemente un esquema. Pero un parámetro me mueve en una dirección y el otro me mueve en otra dirección. Bien. Y bueno, ahí tenemos. Lo que está interesante en estos casos es graficarlo y ver qué pasa. Cuadrado, cuadrado, z, cuadrado, igual. Esa es la esfera de radio 2. El punto P era 1, 1, radio 2. Punto. Y
Esto de acá me voy a fijar, pero yo ya lo había hecho. Tiene que ser esto. Acá le puse UV en vez de HT. Más uno, más uno. Y acá al final no me quedó esto. Bien. Entonces, esperen que no quedaba eso. Esto que está acá. Yo lo copié mal. Queda de 2 por 1 menos V. Ahora sí, ¿verdad? De color. Ven que ese plano que es tangente en ese punto a la superficie. Es un plano. O sea, esto sigue para todos lados infinito. Toca la esfera solo en ese punto y por lo tanto es tangente en ese punto. Bien. ¿Dudas sobre esta parte del ejercicio? Sí, decime, Martín. ¿Se me escucha? Sí, ¿se escucha? Es tipo que en las notas lo define un toque distinto el plano tangente. ¿Cómo lo define? No en las notas de marco, tipo en las notas del curso, digamos. La nota del curso es una nota de marco. El Ya, curso no ya. Lo está define tipo, hace X y Z, le resta P, y ese vector hace el producto escalar con el vectorial de los phi evaluado en x0. es No sé otra si me manera. entendiste. Es otra manera, la podemos ver. Está, pero es tipo equivalente, es lo mismo. Sí, es lo mismo, te va a dar el mismo plano tangente. Va, ahí. Gracias. Hay que hacer más cuentas para hacer eso, ¿no? Pero es lo mismo porque, fíjate, hago un dibujito para mostrar lo que dice Martín. Tenemos nuestra superficie. Tenemos un punto en cuestión. Y como hoy, acá tenemos una curva en una dirección. Y acá tenemos un vector, que es, por ejemplo, el x sub u. Acá tenemos otra curva. Y tenemos otro vector, que es el x sub v. Que ambos son tangentes. Por lo tanto, el producto vectorial de ellos me da un vector que es perpendicular a ambos. Ese vector negro sería x sub u, producto vectorial con x sub v. Entonces, si tenemos un vector normal al plano, la manera de definir el plano es, tangente, es eh, hacer x menos p, que es ese punto, producto escalar con el vector normal, igual 0. Son todos los vectores, ¿no? X menos p es un vector, por ejemplo, este es un punto X, entonces x menos p es este vector, son todos los vectores que son perpendiculares a la normal, y eso me da el plano. Es otra manera de hacerlo, pero digo, hay que hacer más cuentas, porque igual tienen que calcular esto en el punto, que en otro hay que hacerlo, pero acá hay que sumarle y calcular el producto vectorial, y hay que sumarle y calcular el producto escalar. Pero funciona, es válido. Bien. Pasemos a la parte B. La parte B nos dice,
pensar la esfera ahora, en vez de como una superficie parametrizada así, como la parte A, como una curva de nivel de esta función. De hecho, ahora vamos a usar una fórmula parecida a esa. Para la parte B, tenemos que f de x y z es igual, o sea, igual a x cuadrado más y cuadrado z cuadrado, es una función tal que mi superficie es la curva de nivel 4 de esto. O sea, si f es la menos 1, 4. O sea, igualan esto a 4, tienen la esfera de radio 2. Entonces, ¿recuerdan cómo hacíamos para definir el plano tangente cuando teníamos la curva de nivel de una superficie, o sea, de una función, perdón? Eso es una fórmula parecida a esta que está acá. O sea, la misma estructura, solo que no vamos a usar esto porque no tenemos parametrización. Pero hay un vector que sabemos que es normal, siempre. ¿Cuál es ese vector? ¿Cuál vector es normal a la curva de nivel? ¿Entiende la pregunta? A esto lo vimos en unos prácticos atrás. Pero si no se acuerda, piensen un poquito. Queremos usar esta fórmula y necesitamos, o sea, tenemos x, tenemos p, o sea, x es un vector genérico. Esto no lo tenemos, porque no tenemos una parametrización ahora. Pero acá lo que podemos poner es cualquier vector que sea normal. O sea, en el caso este que dice el dibujo, usamos este porque sabemos que ese es normal. Pero la fórmula para el plano es cualquier vector que sea normal. Entonces la pregunta es, si tenemos esto y tenemos que S es una curva de nivel, ¿cuál vector es normal a la curva de nivel? Ahora, lo dice Martín, gradiente. El gradiente siempre es normal, o perpendicular, que es lo mismo. No es lo mismo, pero en este caso sí. Entonces recordar que gradiente de F es perpendicular a S. Así que perpendicular, me parece, es perpendicular a las curvas o a las superficies de nivel. Entonces la idea es esa, es, bueno, el punto de cuestión sigue siendo el mismo, o sea, el P sigue siendo 1, 1, 3, 2. Entonces la idea es que el plano está definido por los puntos de la forma x, y, z, menos 1, 1, 3, 2. Y acá tengo que poner un vector que sea perpendicular, eso es gradiente de f, igual 0. Vamos a hacer esa cuenta. De acá, el gradiente de f es 2x, 2y, 2z. Entonces el gradiente de f en el punto este es 2, 2, 2 por raíz de 2. Si quieren, hay que evaluar el punto. Entonces hagamos esta cuenta. Queda x menos 1, y menos 1, z menos raíz de 2, con 2, 2, 2 raíz de 2. Esto igual a 0. Desarrollando nos queda 2x más 2y más 2 por raíz de 2z menos, tengo 2 menos 2, 4, y acá tengo 2 por 1, 8. Igual a 0. Si hicimos bien las cuentas, esta es la ecuación implícita del plano tangente. La anterior fue la ecuación explícita, o sea, la ecuación paramétrica. Esta es la ecuación reducida o implícita.
Voy un poco rápido en esta parte porque ya hicimos muchos ejercicios de este tipo. Atrás. O sea, hace un mes por ahí. Lo que podemos hacer es chequear que realmente coinciden esos dos planos. Entonces quedó 2x más 2y más 2 por raíz de 2 z igual 8. Voy a sacar el que tiene rayitas, es el que habíamos hecho antes. Lo voy a sacar y es el mismo. Es tangente en ese punto y ambos planos coinciden. Lo hallamos de dos maneras distintas, uno como una forma paramétrica, otra como una forma implícita, pero ambos me representan el mismo plano. Y eso es algo importante. El plano tangente no depende de estas cosas, como tampoco depende de la parametrización. Ustedes pueden tener dos parametrizaciones distintas de la misma superficie, pero el plano tangente va a ser el mismo. O sea, puede cambiar un poco la ecuación por un múltiplo o algo, pero el plano tangente va a ser el mismo. ¿Bien? ¿Dudas sobre esto? Profe, ¿podés explicar brevemente por qué tipo el gradiente era perpendicular a la superficie de nivel? Tipo lo geométrico así. Sí, porque el gradiente te representa, se ha trabajado con curvas de nivel y después es el análogo a eso. Curvas de nivel es en R2. Ahora subo, explico esto y subo un poquito. Entonces, imagínate que las curvas de nivel son algo así. Y el gradiente indica, o sea, primero, ¿qué son las curvas de nivel? O la superficie de nivel. Son es el lugar geométrico de los puntos donde la función es constante algo. Por ejemplo, acá podría ser constante 1, constante 2, constante 3, todo en esa curva la función vale 3. Y el gradiente siempre indica la dirección de mayor crecimiento. Entonces, si acaso es constante en la parte de adentro y en la afuera valiste 2, vas creciendo, entonces el gradiente apunta para afuera. O sea, eso de por qué no es coleñal. Para que es normal hay que hacer una cuentita, se ve en cálculo 2 eso, pero termina pasando que es perpendicular a la parte. Este es el caso de curvas, ¿no? Superficies es de lo mismo. O sea, en el caso de que estábamos trabajando, tenías una superficie de radio 1, por ejemplo, esa es la curva de nivel 1, después tendrías una superficie, o sea, de radio, no sé, radio 2, esa es la curva de nivel que estamos trabajando, que es la curva de nivel 4, después tendrías una superficie de nivel de radio Ah, 8, claro, claro. Está. ¿bien? Bien, ya entendí. Y veis la misma idea, vos te paras en un punto y va creciendo. Está impecable. Gracias. Dale, genial. Borro esto y ya subo. Más o menos hasta donde, Bruno. Por ahí, un poquito más. Bien. Entonces, vamos a ver ahora la parte C. Y ya que estamos, vamos a usar la fórmula que me dijo Martín. Así vemos cómo funciona. O sea, no es la que está en las notas de Marco, pero es una fórmula válida. Así que vamos a ver cómo funciona. En la parte C nos pide de vuelta la esfera de radio 2 entre el origen, el punto 1, 1, re 2, y allá el plano tangente, pero ahora pensamos a la esfera como la gráfica de la función g. Entonces, yo supongo, porque la nota de Marco está, que ustedes vieron cómo parametrizar el gráfico de una función. O sea, el gráfico es una superficie, entonces la podemos parametrizar. Ahora, ¿cómo se parametriza? ¿Recuerdan eso? ¿Entiende la pregunta? Tenemos x y hasta el z, que es igual al g de x.
esto acá nos da algo. En este caso nos está dando la esfera, pero no da una superficie. ¿Cómo se parametriza la superficie cuando es la gráfica de algo? Bien. Y luego, ahí va. O sea, la idea es eso, también de pensar qué significa que sea la gráfica. Significa que acá abajo hay un dominio, no es un círculo, es eso, que tiene un puntito, por ejemplo, la forma xy, y cuando yo subo me da el g de xy. Entonces, las dos primeras variables están libres, y la altura me la da la g. Entonces, la idea es esa. Ahora esto un poco para abajo. Ahora esto un poquito. La parametrización es, dejo las dos primeras fijas, ¿bien? Y en la tercera pongo g de v. Y eso va a ser la raíz de 4 menos x, perdón, dije de v. 4 menos u al cuadrado menos v al cuadrado. La idea es ese dibujito que está ahí. Llamé v en vez de xy porque tal, le veníamos llamando u y v. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Una pequeña observación si quieren. ¿Se fijan? Esto solo me parametriza un hemisferio, ¿no? Parametriza el hemisferio de arriba nada más. Porque el z, lo más chico que puede ser es el, nunca es negativo el z. Por lo tanto, toda la parte de abajo de la esfera no la tengo. Pero no me importa porque el punto de cuestión está arriba. El punto de cuestión era, si le ponemos ejes a esto, era 1, 1, raíz de 2, o sea que es un puntito que está por acá. A eso supongo que también lo vieron, que muchas veces para parametrizar una superficie hay que usar varias parametrizaciones. Pero bueno, si nosotros queremos trabajar en un punto, no necesitamos parametrizar toda la superficie. Con parametrizar un pedazo de superficie que contenga ese punto ya está. Porque estamos trabajando en ese punto. Lo que pasa lejos de ese punto no nos interesa. Entonces, bueno, vamos a aprovechar esta parametrización para usar el método que sugirió Martín. Para eso tenemos que hallar las derivadas. X sub u va a ser 1, 0. Lo pongo así porque esto es general y ahora vemos cuánto vale. Y x sub v va a ser 0, 1, g sub v. En particular, lo que me interesa es que vean es que siempre, 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 que ustedes hagan una parametrización a partir de un gráfico, va a ser regular, porque siempre es LI. O sea, esa parte siempre va a ser LI, no importa que sea G de U, que sea G de B, esa parte de ahí siempre es LI. Y siempre queda así. Cuando ustedes parametrizan de una superficie, a partir de un gráfico, siempre los vectores derivados esto le quedan así. Comentarios. Pues ahora sí, veamos cómo queda G de U y G de V. G de V es la raíz de 4 menos U al cuadrado menos V al cuadrado. Entonces, G de U es menos U sobre la raíz de 4 menos U al cuadrado menos V al cuadrado. G de V es similar. Es menos V sobre la raíz de 4 menos U al cuadrado menos V al cuadrado. Vamos por buen camino. Lo que nos falta hacer en este momento es hallar el U y el V que me dan el punto que queremos. O sea, necesitamos, igual que pasó antes, necesitamos
hallar el punto U sub 0, B sub 0, tal que la parametrización en U sub 0, B sub 0 nos dé 1, nos dé 1, 1, raíz de 2. Entonces, ¿cuánto tendría que valer U0 y B0? Acá está la parametrización. ¿Entienden la pregunta? Queremos el U0 y el B0 fijo, tal que esta parametrización valga 1, 1, raíz de 2. Ahí va, Bruno dijo algo, el resto, ¿qué le parece? ¿Serán esos o serán otros? Sí, ¿no? No queda otra, ¿no? Porque si acá tengo el U, tiene que valer 1, y acá tengo el U, que tiene que valer 1. O sea que estos también dicen que vale 1 y 1. Cuando vengo acá me queda 4 menos 2, es 2, raíz de 2. Así que efectivamente tenemos que U0, B0 es igual a 1. Bien, entonces ahora el plano tangente va a ser los puntos que cumplen X, Y, Z, menos 1, 1, raíz de 2, con X sub U en 1, 1, producto vectorial, X sub V con 1, 1, igual 0. Entonces tenemos que evaluar estos vectores en estos puntos, en el 1, 1, y hacer el producto vectorial. Vamos a hacer eso. Lo escribo acá y por abajo. X sub U en 1, 1 va a ser 1, 0. Cuando lo veo acá me queda menos 1, o sea que es menos 1 sobre raíz de 3. Y el X sub V va a quedar igual. Eh, no. O sea, el U. Ah, sí, perdón, sí, 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 raíz 2. Raíz 2. Exacto. Gracias. No sé por qué pensé que el U valía 0, no vale 1. Bien, bien, están atentos. Gracias. A cortarlo. Y el X sube queda igual. X sube en 1, 1. O sea, igual el último cuadrada, ¿no? Acá queda 0, 1, menos 1 sobre raíz 2. Entonces ahora tenemos que hacer el producto vectorial de esto. X sub, producto vectorial con X sube, es Y j k, 1, 0, menos 1 sobre raíz de 2, 0, 1, menos 1 sobre raíz de 2. Entonces esto nos va a dar 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 1. Bien, ya tenemos casi todos los ingredientes. El tangente va a quedar determinado por x menos 1, y menos 1, z menos raíz de 2 con 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 1. Y esto igual a 0. Veamos cuánto da eso. Nos queda. Se voy a hacer este desarrollo acá. Queda 1 sobre raíz de 2, x más y, más z, y luego me queda menos 2 veces raíz de 2
menos raíz de 2. Y esto que está acá es raíz de 2. Sí, ahora subo. Entonces de esto nos queda 1 sobre raíz de 2, x más y, más z, igual 2 veces raíz de 2. ¿Qué tanto subo? Para ahí, un poquito más, un poquito menos. Un poquito más, un poquito más. Ah, estás ahí, está ahí. Gracias, ahí, fotos. Baja nomás. Gracias. Bien. Entonces, bueno, ahora tendríamos que chequear a ver si efectivamente llegamos al mismo plano. Vamos a ver. 1 sobre z igual 2 por raíz. Bueno, es exactamente el mismo plano. Como el otro cuadro para que se note. Entonces, ambos planos coinciden. Ambos planos, los tres planos. El primero que hallamos con el primer método, el segundo, que fue con el gradiente, y el tercero, que fue con lo que dijo Martín. Todos son el mismo plano. Así que bueno, tenemos tres métodos para hallar los planos. A la observación que yo le decía hoy al principio. A priori este método es mucho más largo que el otro. En el otro, una vez que llegamos acá, llegamos a esta parte, parametrizamos. Lo que tiene el otro que lo quedamos como parametrizados y acá lo obtenemos como reducido. Pero si no nos importa si es como parametrizado o reducido, una vez que llegamos acá parametrizamos y se nos dio más cuentas. En este método hay que hacer un par más de cuentas ahí. Pero bueno, depende de qué queramos, si queremos reducido o parametrizado. Si no importa, si da igual, yo les sugiero hacer parametrizado porque es más corto. Ahora, si se sienten más cómodos con este método, usen este método, no pasa nada. Bien, ¿dudas? Bien, el resto. Sigamos entonces. Ejercicio 3. Nos dice, encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie paramétrica phi y v igual esto está acá, del punto este está acá. Entonces, podríamos hacerlo como decimos recién, hallar los vectores derivados de phi, hallar el punto vectorial, no sé qué, pero tiene una sugerencia. Y la sugerencia es, con el fin de realizar pocas cuentas, determine una función f de R3 en R al que S sea la curva de nivel 0 de f. Y a partir de esto determine el plano tangente mediante un método conveniente. Entonces, primero que nada, ¿cuál va a ser el método conveniente si estamos pensando a S como una superficie de nivel de la función? ¿Se entiende la pregunta? Ahí va, el tema del gradiente que usamos hoy en el 2D. Sabemos que el gradiente va a ser perpendicular y diríamos nuestro vector perpendicular para hallar el plano tangente. Entonces la idea va a ser en esa superficie que a priori es súper fea, ¿no? Porque tiene u y seno de exponenciales y cosas, y ponernos allá derivadas de eso, hay que desarrollar la cadena y cosas del estilo.
no es tan lindo como queda, o sea, sale, pero acá no te doy cuenta. O sea, su sugerencia es, ¿no será que hay una función f de x y z que vale 0 justo en esos puntos? Vamos a pensar eso. Este es 8.3. Tenemos la parametrización es u al cuadrado, seno evaluado n a la v, un tercio de u coseno evaluado a la n a la v. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿existe una función? De hecho, o sea, va a existir, porque la sugerencia lo dice, así que no pongo existe. La pregunta es, ¿cuál es la función f de R3 en R tal que la superficie es la curva de nivel C de mi función? O sea, la superficie queda determinada por los puntos en donde la función vale 0. Entonces, primera observación, esto es x, esto es y, esto es z. Entonces, la pregunta es, ¿cómo será la función? ¿Qué hay que hacer con x y z para que eso valga 0? Piense un ratito y escucho candidatos a la función. Martín se dice x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado por 9. Bien, veamos qué pasa con eso. X al cuadrado menos y al cuadrado menos 9z al cuadrado. Cuando venimos a lo que vale cada cosa nos queda. Ah, bueno, ahora dijo que la x iba sola, bueno, x sola. Nos queda x vale u al cuadrado. Y es u seno de esto, entonces nos queda menos u al cuadrado seno al cuadrado de e a la v. Menos 9 por z al cuadrado. Z al cuadrado es un noveno por u al cuadrado coseno al cuadrado de a la v. Entonces, efectivamente, esto me da 1. Acá tengo seno y coseno al cuadrado ambos. Entonces me queda u al cuadrado menos u al cuadrado seno al cuadrado de a la v más coseno al cuadrado de a la v. Y sabemos que eso vale 1. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre vale 1. Se nos queda u al cuadrado menos u al cuadrado, que es igual a 0. Entonces, efectivamente, esta es la función que estamos buscando. Los puntos de la superficie cumplen que esta función vale 0. La idea ahora es usar aquella fórmula de el gradiente. Tangente va a quedar definido por los puntos que cumplen que x, y, z menos p con el gradiente de f es igual a 0. Subo. Ahí o más. Esto de acá es un 9, sí. Bueno, es un 9, sí. Medio feo.
Bien. Vi ahí y dije, un 9 me pareció, pero por las dudas. No, no, Perdón. no, no, está bien, está bien. Sí, esas cosas pregunten porque mi letra, yo soy consciente de que mi letra no es la más agradable. Así que si no entienden la letra o algo, pregunten, no me voy a enojar porque pregunten eso. Ah, entonces vamos a hacer las cuentas. Tenemos la F, el gradiente va a quedar 1 menos 2i menos 18z. Esto no va, entonces, esto, letra normal. Creo que la letra decía el punto en cuestión. Ahí va, el punto en cuestión es 1321. O sea, es mi P es 1321. Ahora hacer las cuentas. El gradiente de F evaluado en 13, 2, 1 nos va a dar 13 menos 4 menos 18. Perdón, 13 no. 1. 3 no. 1 menos 4 y allá era menos 18. Menos 18. Bien. Y luego x y z menos p es x menos 13 y menos 2 z menos 1. Entonces tenemos que hacer el producto escalar entre x menos 13 y menos 2 z menos 1 con 1 menos 4 menos 18. Y esto igual a 0. ¿Qué nos queda? Nos queda x menos 4y menos 18z. Y luego tenemos menos 13 menos 8. No, perdón. Más 8 más 18. Igual a 0. Entonces, x menos 4y menos 18z igual 18. 18 son 26 menos 13, 13. Quedan menos 13 grados. Si quieren, más 13 igual 0. Y ahí estaría la ecuación del plano tangente. Podemos intentar graficar eso a ver qué queda. Copien si quieren y después graficamos. Miren que dentro de todo, una vez que hallamos la función f, que tal vez hay que pensar un poquito, después las cuentas era fácil. Calcular el gradiente, evaluar en el punto, un producto escalar ahí, está. Ahora, si nos hubiésemos puesto con cualquiera de los otros dos métodos, ya sea con el método que sugirió Martín o el otro que mostré al principio, hay que hacer un lote más de cuentas. Cuando empecemos a derivar esto de vuelta, hay que aplicar regla del producto, regla de la cadena para derivar el seno, la exponencial. Y es un lote más de contenido que sale. Cambio así sale fácil, dentro de todo. La parte complicada era pensar un poquito quién era la F. Entonces, esa es una buena sugerencia. O sea, frente a un problema de este tipo, piensen unos segundos o unos minutos, a ver si no será que hay una F, tal que mi superficie es la curva de nivel de esa F. Si encuentran una F cada vez, está, usan esto. Y se ahorran un montón de cuentas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Vamos a ver si podemos graficar eso. Este ejemplo. Superficie. Al cuadrado u por seno de a la b u sobre 3 u sobre 3 por coseno a la b
como un hiperboloide parecería, pero acostado. Un paraboloide, perdón, pero acostado. Vamos a ver el punto en cuestión. P igual 13, 2, 1. Me le hizo un azul. Aunque color me lo hizo. Eh, bien. Bien por la pregunta. Esto no es la función inversa. Capaz que la notación. O sea, es la notación que se usa, pero esto no es función inversa, esto es preimagen. No, no, sí, eso sí, tipo, pero no entendí bien cómo, o sea, estoy medio enredado, ¿eh? O sea, la idea es ver la función. O sea, la pregunta fue cómo se dio cuenta Martín que era esa la función. No, tipo, ¿cuál es la sugerencia? Eso es lo que no entiendo bien. Es eso, es pensar una función f, que en este caso es esta, tal que su superficie sea esto. Date cuenta que, o sea, esto es lo que está pasando. Los puntos, los x y z. La superficie está parametrizada con esta parametrización de acá, cumplen que f de x y z es igual a cero. Entonces, es una curva de nivel de mi función f, porque son los puntos que son constante igual a cero. Podría haber puesto constante igual a otra cosa, no importa. Lo importante es que sea una curva de nivel. Entonces, como no importa, se toma el cero. Ah, bien, gracias. Bien. El m con la esfera voy acá arriba, en el caso 2, que vimos, primero le vimos con esta parametrización, y después vimos que la misma esfera la podemos ver como la superficie de nivel de esta curva, de esta función, perdón. O sea, la perimagen del 4 de esta función me da la esfera de radio 2, el radio de origen. Porque son todos los puntos x y z que cumplen que x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es igual a 4. Y esa justamente es la ecuación de la esfera central de origen de radio 2. ¿Se entendió un poco más ahí? Sí, sí, impecable. Bien. Entonces, bueno, ya estamos en la hora, si se quieren ir, se pueden ir. Yo voy a intentar ver si, si puedo poner el plano tangente acá en esto. Ya ni me acuerdo cuánto daba. X menos 4 x menos 4 y menos 13z menos 13 más menos 18z. X. X menos 4y menos 18z más 13 igual a 0. Es tangente ahí, habría que ver que justo es en el punto que me pide. Bueno, ahí está el punto que me pide. Pero pareciera que sí, que es tangente en ese punto. No ayuda mucho el GeoGebra porque es muy rara, o sea, muy apretada en la superficie. Pero pareciera que sí, que en ese punto es tangente. O sea, las cuentas creo que están bien. Sí, vieron que tangentea justo en ese punto ahí. Bien. Entonces, bueno, de vuelta, la sugerencia está buena en general. Siempre que les pidan el plano tangente y tienen la parametrización, piensen un segundo a ver si no será que hay una función f que les simplifica la vida. Y claro, si no se les ocurren, tienen los métodos para hacerlo más a pedal. Lleva más cuentas, pero sale. Entonces, digo, no hay problema. Bien. ¿Dudas?